Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Los Maestros Inquisidores, una de las novedades de Yermo de este mes, una obra que tiene ya un largo recorrido en Francia, empezó a publicarse en el 2015 y acaba de terminar, y justo ahora empieza su andadura en nuestro país. Hacemos la reseña gracias a la cortesía de Yermo, que nos ha ofrecido esta copia de prensa a cambio de, como siempre, una reseña honesta. Pero antes de entrar en la reseña en sí, como es habitual en el canal, vamos a echar un vistazo a la edición. Una edición es, como es habitual en Yermo, en tapa dura, formato europeo, lomo plano, pero dado el número de páginas, estos son dos álbumes, incluye dos álbumes europeos, 110 páginas y además cosidas, no tiene ningún peligro de que se suelten o de se desencolen. En cuanto al papel, pues el papel es bastante bueno, sobre todo para lo que se estila hoy día. Papel de calidad, se nota el tacto y la impresión, el color, todo bastante bien. Además tiene detalles que se agradecen, como estos mapas que nos presentan este nuevo mundo, este nuevo universo donde se desarrollan las historias de los maestros inquisidores, y además, aparte de las portadas colocadas delante de cada álbum, tiene unas páginas en las que nos sirve de introducción a este nuevo mundo, en las que nos cuentan de manera muy sucinta, quizá demasiado, pero eso es cosa de la edición original francesa, este mundo, la historia muy resumida, las diferentes facciones, naciones, las guerras políticas, en fin, los diferentes personajes que, no los personajes principales de las historias, que ojo, estos son, es una obra coral, cada álbum va a estar protagonizada por un maestro inquisidor diferente, pero todos ellos sirven a una orden cuyos principales líderes son estos tres, y luego un pequeño resumen sobre armamento, sobre costumbres de esos maestros. Después de la primera historia hay de nuevo una ampliación de la historia de los personajes que han aparecido o que se han nombrado. Así que en cuanto a información de este mundo, bastante bien. Una edición bastante buena y que cuesta las 27, que vale los 27 euros que cuesta. En cuanto a edición, ni un pero. En cuanto a la historia, bueno, pues Los Maestros Inquisidores es una nueva saga que es obra de, aquí lo tenéis, creador del universo, Jean-Luc Stein, que seguro que conocéis porque es uno de los guionistas de la BD francesa más populares, más comerciales y más prolíficos de los últimos años. Aparte de Las Tierras de Arran, en las que ha guionizado partes de elfos, de druidas, orcos y duendes, va a empezar ahora Las Tierras de Ogón, que es no sé si un spin-off o una continuación de Las Tierras de Arran. También es el autor de La Catedral de los Abismos, de Excalibur, Conquistas, otro título son diferentes álbumes que cuentan una historia. Y este es el creador del universo, pero cada álbum está guionizado y dibujado por diferentes autores. En el primero, Oneiron, tenemos a Olivier Perú, que de nuevo recordáis de Conquistas, Elfos o los Medici. Y en cuanto al dibujante Pierre-Denis Gux, creo que se llama así, lo habéis visto en Elfos, Enanos y en Las Tierras de Arran en general. El segundo álbum, Sasmael, tiene el guión de Nicolas Jarry, que de nuevo habéis visto en Elfos, Enanos, de nuevo también en Conquistas. Esto todo queda en casa, son prácticamente los mismos autores que esas sagas que se han vuelto tan populares en los últimos años, Tierra de Arran, Conquistas, etc. El dibujante del segundo álbum es un italiano, Paolo De Plano, que ha trabajado en Enanos, sin Orcos y Goblins, tiene un currículum mucho más corto que el resto. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues esto es una historia, ojo, que no va a ser corta. Son 18 álbumes que acaban de terminar en Francia, así que aquí saldrán en 9 tomos. Si Guillermo continúa publicando al ritmo de 2 álbumes franceses por uno español. Van a ser 3 ciclos, cada ciclo de 6 tomos y inicialmente cada tomo está protagonizado por un maestro inquisidor diferente que tiene historias de
distinto tono. La primera es una venganza, la segunda es un whodunit, una investigación criminal, pero al final las tramas se van unificando en una gran historia que involucra este universo, un universo en el que, como nos cuentan en las primeras páginas, hubo una gran guerra que duró 1000 años y al final, gracias a los magos, el gremio de los magos, se tejió una paz en torno a 5 naciones o nacionalidades que tienen incluidas varios pueblos dentro de cada una de ellas, y por encima de ellos hay como 2 imperios. Es una frágil paz en la que los magos tienen el instrumento de los maestros inquisidores, que son los que, acompañados por un elfo, se aseguran de que se mantenga la paz y que los crímenes sean castigados. Cada álbum está protagonizado por un maestro diferente y es una historia diferente, aunque ya digo, luego se van hilvanando y dará lugar a una gran saga. Son 18 álbumes franceses, 9 tomos en España. No va a ser corto, pero tampoco va a ser tan largo como Las Tierras de Aram. Y justo ahora, después del fin de la saga en Francia, ha surgido, no sé si un spin-off, no sé si una continuación, que se llama Los Maestros Asesinos. Estáis viendo aquí el primer tomo, que me recuerda sospechosamente a Assassin's Creed, pero bueno, eso es cosa mía. Y en fin, esto para que tengáis claro que no va a ser una obra corta, pero bueno, tampoco una obra eterna. Así que yo creo que 9 tomos es asumible. En el primero de ellos, el mejor de los dos para mí, este Obeiros, llega... No, la saga, para que tengáis, para que os hagáis una idea, recuerda poderosamente, sabe a este Dragonero. Dragonero, cómic europeo, pero en este caso italiano, de Bonelli, que publica Panini en España y que nos cuenta las aventuras, en este caso, de un único protagonista con un conjunto de secundarios, agente de un imperio también que tiene que mantener la paz y que es enviado a diferentes regiones para, bueno, desfacer entuertos, conspiraciones, castigar a culpables, etc. Estos maestros inquisidores recuerda poderosamente a este Dragonero, por supuesto con otro contexto. Estos maestros inquisidores son miembros de una orden que mantienen la paz a toda costa y que son enviados para castigar a quienes rompen la ley del imperio. Y en las primeras páginas vemos el regreso de uno de estos magos que vive mucho tiempo, siglos, y esta es la historia de una venganza. Este mago fue dado por muerto, fue víctima de una conspiración que involucra a las altas esferas y que después de, bueno, se nos cuenta la historia, qué le pasó, pues vuelve para vengarse buscando a los responsables y castigándolos. Me ha gustado mucho porque el protagonista, sin ser muy carismático, pero tiene una rectitud moral y tiene un... cada protagonista es diferente en cada saga, son muy distintos. Todos comparten hábitos y todos comparten ser el instrumento de la orden, pero cada uno tiene su propia personalidad y en este caso este hombre es un celote, solo busca que hacer la justicia, y como decía el dicho, no hay nada más aterrador que un hombre justo, y caiga quien caiga. Se nos está contando la historia en flashback, que el color ayuda mucho a eso. El color hace el cambio de estilo de los dos álbumes. El segundo dibujante es, a mi juicio, inferior al primero, pero el mismo color, el mismo equipo de coloristas unifica el aspecto gráfico de la historia en cierta medida, así que no vais a notar un salto gráfico que os saque de la historia por lo diferente. El primer dibujante es muy bueno, Chegaux, tiene personalidad el trazo, tiene mucho detalle, su dibujo y las expresiones de la cara, pues de los rostros, las borda. Dibuja también como un bosque salvaje, como un castillo, fijaos esto. Y la verdad es que esta primera historia me ha gustado mucho. La historia de la traición que sufre el protagonista, de cómo queda fuera de la circulación durante 50 años y cómo vuelve.
vuelve para no solo vengarse, sino impartir justicia en la forma que él entiende. No hay perdón, no importa el tiempo que haya pasado, no importa lo anciano que sean los culpables. Y bueno, pues es una historia que me ha dejado muy satisfecho. Además, da pistas sobre este mundo, la relación que tienen los maestros con los elfos que siempre lo acompañan, las diferentes facciones políticas que hay. El imperio se busca la paz, pero quizá los medios para conseguirla, eso está muy bien hecho porque no es la trama principal, pero a través de conversaciones, a través de diálogos entre personajes, vemos que el imperio esta orden de magos quizá esté corrompida. En fin, eso es en cuanto al primer álbum. Y el segundo, Sasmael, pues aquí para mí hay una bajada de calidad tanto en dibujo, que ya lo estáis viendo que no es malo ni muchísimo menos, pero le falta personalidad en el trazo, la personalidad que tenía el primer dibujante Gaux. Este de plano pues es muy correcto en todo, pero me gustaba mucho más el anterior, sobre todo en las expresiones faciales. Aquí son todos muy eriáticos, no sé. Pero bueno, el dibujo ya veis no es malo de ninguna manera, simplemente para mí inferior al otro. Y en cuanto a la historia, pues la historia es una investigación que se lleva a cabo en una ciudad de estado, algo parecido a Venecia, en la que vamos a llamarle el Dogo de Venecia, el gobernante comerciante de esta ciudad ha sido asesinado por nada menos que uno de los maestros inquisidores, enloquecido, y la orden tiene que investigar qué ha pasado. Hay una conspiración y eso le lleva a este maestro inquisidor, que no está en su mejor momento físico, se queja constantemente cuando tiene que combatir su espalda, sus antiguas heridas, y la relación con su elfo, en este caso una elfa femenina, que hay cierta tensión amorosa, pero que no es posible satisfacer por las reglas de la orden. Es un buen guión, sólido, pero quizá te lo ves venir, no sorprende, y te siguen dando datos sobre este mundo y sobre la orden y el resto de facciones. Buena historia, pero menos te engancha menos que la anterior. En cualquier caso, para nada mala. En conjunto, una buena lectura, una lectura que satisfará a cualquiera que la lea, pero quizá el que busque algo diferente, más original, algo distinto, pues que quede un poco decepcionado, porque ya digo, esto sabe a mucho a Dragonero, y probablemente cuando la historia avance y la trama principal empiece a tomar forma y los distintos personajes empiecen a, veis esta portada ahora, empiecen a relacionarse entre ellos, pues el interés subirá más. Hasta ahora un buen cómic, pero simplemente eso. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.